Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el Dr. Guillermo Torres. En el capítulo 10 del libro de Hechos, acabamos de dejar a Pedro, que estuvo en la casa de Cornelio. Romanos, soldados de la casa de Cornelio, se convirtieron al cristianismo de una manera espectacular, hasta hablaron lenguas. No es el Pentecostés, ni es un segundo ni un tercer Pentecostés, es la expansión del Espíritu Santo que ya había bajado en el día de Pentecostés. Aclaro que no puede haber un Pentecostés cada domingo. Pedro acaba de predicar a los de Cornelio y además esa gente se convirtió. Pero había un detalle, había un problema. La gente de Cornelio no eran judíos. También donde Pedro se hospedó en Jope, era un curtidor de pieles, de los que diario tocan sangre, y eso estaba prohibidísimo. El chisme llega a Jerusalén. Los de Jerusalén se enteran y con cierta molestia, porque ellos son judíos, mandan a llamar a Pedro y lo encaran y le dicen: oye, ¿qué estás haciendo? Estás hospedándote en casas de gente gentil. Y entonces Pedro les narra, les platica en orden la experiencia que estuvo con Cornelio, que tanto Pedro recibió una visión, Cornelio recibió otra visión, y ambas coincidieron. Cornelio manda a traer inmediatamente a Pedro, que estaba viviendo en Jope, en la casa de un Simón curtidor. Él acude y se va con 6 hermanos de la circuncisión y llegan a la casa de Cornelio. ¿Qué es lo que hace Cornelio cuando ve a Pedro? Se inclina a sus pies. ¿Y qué hace Pedro? Inmediatamente lo levanta. Cuidado con eso, porque yo soy hombre como cualquiera. Que le recuerda un poquito a los sucesores de Pedro, que hasta el anillo le besan y se hincan. Esa adoración solamente es para Dios, no es para el hombre. Más adelante vamos a ver cómo un tal Herodes quiso recibir la honra de Dios y es comido por los gusanos. Entonces en este capítulo lo que va a hacer Pedro es explicarle a los judíos de Jerusalén, a los líderes de la iglesia cristiana, ¿qué sucedió con Cornelio? Capítulo 11 dice: informe de Pedro a las iglesias de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. A los judíos les costó muchísimo trabajo entender que también los gentiles, como nosotros, iban a recibir también la bendición de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Una forma de separar a la gente es por la comida. Si les digo, los de la derecha no van a comer carne y los de la izquierda sí van a comer carne, el día y la hora en que se sienten a comer van a ser divididos entre ellos mismos. No porque yo los divida, porque dice: yo cómo voy a juntar con él que va a comer carne, no, yo puras verduras. Entonces una forma de dividir a la gente es por la forma de comer, y eso es lo que Dios hizo en el Levítico 11. Separó a su pueblo del resto de los pueblos que comían marrano, todo lo que tenían prohibido en Levítico 11. Y es una forma de separar a tu pueblo del resto. La visión que tuvo Pedro, una sábana gigantesca que tenía todo tipo de animal. Y entonces el Espíritu le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y dice: Señor, yo nunca he comido eso. 3 veces se repite la misma situación, porque Pedro decía: ¿cómo voy a comer eso? Desde niño no lo como. Y luego le dice Dios: no llames inmundo a lo que yo ya limpié con mi sangre bendita. Ningún judío le puede llamar a usted inmundo cuando usted ha creído en la sangre de Cristo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él, en el lienzo, los ojos, consideré todo lo inmundo que había y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Cuando Jesús dijo que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, porque viene del corazón.
Y esto se hizo 3 veces porque a Pedro le costaba. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En sus primeros años de predicación, Pablo lo observa y ve en Pedro un dato de hipocresía. Y le dice: Pedro, tú actúas de una forma cuando estás con los gentiles, pero cuando vienen los de la circuncisión, te portas de otra manera. Y entonces Pablo lo encara, dice: eso es una hipocresía. Y en esa hipocresía arrastraste a Bernabé. Veamos este pasaje. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién está hablando? Pablo, que lo aceptaron después de haber sido un perseguidor. Ahora está encarando a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los de la circuncisión, se retraía y se apartaba de la comida. ¿Se ven cómo le cuesta trabajo a Pedro todavía? Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dense cuenta el problema que está surgiendo en la iglesia primitiva. Hay creyentes cristianos griegos, hay creyentes cristianos de Antioquía, de Alejandría, y judíos convertidos al cristianismo. Con los corintios no hay problema, con los tesalonicenses, porque están acostumbrados a comer carne de puerco y otras cosas. Pero el judío no estaba acostumbrado a eso, y entonces tenían que comer juntos. Entonces se dan cuenta del problema cultural. ¿Y cómo se sentían los judíos? Tristes, porque ellos se habían guardado de eso por años. Tan es así que esto da lugar al primer concilio, el llamado Concilio de Jerusalén. Es cuando los meros jefes, la mera cúpula, se reúne para decir: ¿qué vamos a hacer? Jacobo, el hermano de Jesús, el encargado de la iglesia de Jerusalén, y dice: bueno, no deben circuncidarse, no deben guardar el sábado, pero por favor les pedimos que no fornicación, que no sacrificado a los ídolos, y tercero, que no coman carne de ahogado, porque no es lo mismo un chivo o un borrego que te vas a comer, que le cortan la yugular y le sacan toda la sangre, a un chivo o un borrego que se ahogó y tiene toda la sangre adentro y tú te lo comes. Para un judío no es lo mismo, para ti es lo mismo, que se abstengan de sangre y de ahogado. Y eso genera muchos problemas en la cristiandad actual. Si hay un asunto doctrinal fuerte en Hechos, es este. Estamos en el Nuevo Testamento y no podemos comer sangre y de ahogado. El Concilio de Jerusalén dice: bueno, está bien que no se circunciden, también que no guarden el Sabbat, que descansen el domingo, el día que ellos quieren, pero sí les suplicamos como favor a nosotros, los judíos, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado. No es que sea malo, pero háganlo por nosotros. Aquí los débiles de conciencia son los judíos y los fuertes son los gentiles. De ahogado y de fornicación. Fornicación es malo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis. No es una orden, es una concesión de amor. Pedro está contando su experiencia. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo a ver a Cornelio estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Dese cuenta porque al movimiento carismático le encanta el libro de Hechos, porque ellos ven ángeles en todos lados. Ellos tienen visiones a cada rato. Dios les habla a la oreja y les dice: hijo mío, hoy pide más ofrenda porque la iglesia está creciendo. Y luego el Espíritu me llevó y el Espíritu me trajo. Y quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, que creyere, claro. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo, ya estando en la casa de Cornelio, sobre ellos también, como sobre nosotros en el Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto lo dijo Jesús cuando andaba con Pedro, con Juan. 8 o 10 años después de que Jesús ha muerto, hasta ahorita lo está entendiendo Pedro. Con razón, Jesús dijo que Juan bautizó con agua, Juan Bautista, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo.
Mire qué buen discernimiento de Pedro. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo pues para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Era el Espíritu Santo en estos judíos que les hizo entender que la salvación no nada más era para ellos. Claro que esto los judíos ortodoxos no lo creen. La iglesia de Antioquía. Las ciudades más fuertes del cristianismo en los primeros siglos estuvieron en 3 lugares: Antioquía, Alejandría y Jerusalén. ¿Qué religión reina en Antioquía y en Alejandría? Son musulmanes. Arrasaron con todo el cristianismo en Antioquía. Esto es en el año 600 de nuestra época. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, que es Ciro y Tidón, Chipre, es una isla, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. ¿Sí recuerdan cuando mataron al primer mártir de la iglesia, Esteban? ¿Quién estaba consintiendo la muerte de Esteban? Saulo. ¿Qué pasó después de la muerte de Esteban con los cristianos? Esparcieron, corrieron, se fueron a Fenicia, a Tiro, Sidón, a Chipre, a Antioquía. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén y empiezan a formar sinagogas y se empiezan a convertir en iglesias cristianas. Antioquía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. El judío le predicaba al judío. El judío cristiano evangelizaba a más judíos, pero no evangelizaba a gentiles, hasta que unos varones de Chipre, que eran griegos, se levantaron y esos sí empezaron a predicarle a gentiles en Antioquía. Y como la mano de Dios estaba con ellos, mire qué conversión se va a dar. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, el lugar más importante del cristianismo en el primer siglo. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía a ver. Cuando llegó y vio la gracia de Dios en Antioquía, se regocijó y exhortó a todos que con propósitos de corazón permanecieren fieles en el Señor. Porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. En esa época la gente se convertía al cristianismo por multitudes, como si fueran uvas. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Una uva entra a la iglesia y hay que cuidarla, y a veces marchita, se hace pasita, porque el Espíritu Santo estaba actuando en forma especial en el libro de Hechos. Hasta esto ha querido copiar el movimiento carismático. Ellos argumentan que cuando un predicador se presenta, 3,000 se convierten. ¿Dónde están? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a ¿quién? ¿Quién es Saulo? Y le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Pablo era especialista en gentiles, Pedro no tanto. Entonces, ¿qué dijo Bernabé? Voy a traer a Saulo, a Pablo, porque él es especialista en evangelizar gentiles. Se quedaron un año allá con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez, aunque era en forma peyorativa, cristianos. Y era un término peyorativo, de burla. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, más adelante este mismo profeta Agabo toma el cinturón de Pablo y dice: ¿de quién es este cinturón? Dice Pablo: pues es mío. Pues al dueño de este cinturón le van a pegar una paliza en Roma. Ay, y todos los hermanos: Pablo, no vayas a Roma, te van a pegar. Pablo dice: oye, ¿por qué están llorando? Ustedes no saben que estoy dispuesto a dar mi vida por Jesucristo. No solo mi cuerpo, todo es de Jesús. Y si me golpean por Jesús, alabado sea el Señor. Y ya los hermanos se consolaron, hermano. Este Agabo fue el que le predijo eso. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Claudio estuvo en el año 41-45 aproximadamente de nuestra era. Y en la historia se registran hambrunas en Palestina. Coincide. Mientras más se sepa, más veraz será la Biblia.
Los que han ido a buscar arqueología en Jerusalén para contradecir a la Biblia se han quedado atónitos, porque saben que todo lo que le están descubriendo apoya lo que dice la Biblia. Acuérdense que Claudio era el César. La máxima autoridad del mundo, ese era él, César. Mucha hambre en Jerusalén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, los discípulos de Antioquía se preocuparon por los discípulos de Jerusalén. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Los hermanos de Antioquía, que tenían mejor posición, eran griegos, juntaron recursos, juntaron dinero y le envían ese dinero a Jerusalén por medio de Pablo y Bernabé. Jacobo y Juan eran diferentes antes de conocer bien a Jesús. Jacobo y Juan, cuando no los dejan entrar a Samaria, los samaritanos no los dejan entrar, dice: Señor, envía fuego del cielo y que los acabe. ¿Qué otra cosa hace Jacobo y Juan? Van con su mamá y le dicen: dile a Jesús que cuando Él reine, que me ponga a mí al lado derecho y a Juanito al lado izquierdo. Y dice Jesús: no está en mí dar eso. Pues a este Jacobo lo van a matar en este momento, al hermano de Juan, y Juan se queda solo a predicar. Juan es el único apóstol que muere a los 90 y tantos años, pero a su hermano lo matan prematuramente. Y quien lo mata es Herodes Agripas. Herodes el Grande es el que mata a los niñitos en Belén. Herodes Antipa es el que enjuicia a Jesús junto con Pilato. Herodes Agripa es el que mata a Jacobo. Y Herodes Agripa II es el que le dice a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, aquí es Agripa I, echó mano a algunos de la iglesia y maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el apóstol, uno de los hijos del trueno. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel Herodes, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo quería matar. 16 soldados fuertes contra un pescador. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muchas de las iglesias que tenemos, vamos a orar, porque en el libro de Hechos dice que la iglesia oró, la cárcel se abrió y un ángel entró por Pedro y lo sacó. Vamos a orar, o nos falta fe. Es correcto hacer oración, pero no condicionar la respuesta. ¿Será que los hermanos no hicieron oración por Jacobo? Por Pedro estaban orando y Dios lo saca de la cárcel, pero a Jacobo lo acaban de matar. ¿No hicieron oración por Jacobo? La Biblia dice que usted tiene que hacer oración. Jesús oró, pero la respuesta depende de Dios. La oración es un medio para conocer la voluntad de Dios, no es para que Dios haga tu voluntad. En eso diferimos del movimiento carismático. A orar hasta que la tierra tiemble. ¿Que no oraron bien por Jacobo? Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete. Acuérdate que esa gente tenía un cinturón y se ceñían, y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto, hacía frío, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Las guardias cambiaban de turno. Habían pasado la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió solita. Y salidos el ángel y Pedro, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tiene el nombre Juan Marcos. Marcos es el que acompaña a Pablo en su primer viaje misionero. Se molesta Pablo porque este joven los deja.
y se regresa. Y ya molesto, Pablo en el segundo viaje misionero no lo lleva. Por eso tuvo una discusión con Bernabé, porque Bernabé era familiar de Juan Marcos, que es el que escribe el Evangelio de Marcos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha que era hermana, llamada Rode. Rode oye que están tocando a la puerta y ve a Pedro, se asusta, pero no le abre. Cuando llamó Pedro a la puerta, salió Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva a los hermanos que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Los judíos creían que cada uno de nosotros teníamos un ángel y que a veces algunos tomaban la forma de su ángel. Mitología judía, no viene nada en la Biblia. Y también en el catolicismo romano nos enseñaron así: es el ánima de fulano que no descansa. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Jacobo? ¿Que no lo acaban de matar? Este Jacobo es hermano de Jesús, que también se lo conoce como Santiago. Y Jacobo es el encargado de la iglesia de Jerusalén. Jacobo es el que dirige el primer concilio. Eso de salió y se fue a otro lugar es que porque van a dejar de hablar de Pedro y van a empezar a hablar de Pablo. Así lo marca el escritor. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. 16 soldados armaron un alboroto. Usted está custodiando a un preso y se le escapa, usted paga lo que el preso iba a pagar. Estos 16 soldados son decapitados. Pero ¿cómo se te va a ir? Herodes no quiso entender y los pasa a filo de espada. Mas Herodes, habiéndole buscado a Pedro sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí Pedro. Y Herodes Agripa I estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, y son dos ciudades de puerto. Estas dos ciudades dependían económicamente de Herodes, y Herodes estaba molesto con ellos, no sabemos por qué. Entonces ellos mandan y quieren hablar con Herodes para arreglar las cosas. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Blasto hace lo que se conoce actualmente como tráfico de influencias. Me das un buen dinero y yo te conecto o le llevo tu petición. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, los motivó a que le dijeran que él era Dios. Dice un escritor, Flavio Josefo, que ese día Herodes se presentó vestido así. Todo su vestuario era lleno de plata. Pero vea lo que le va a pasar. Y el pueblo, después de la solución, aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. ¿Qué le están diciendo? Que él es Dios y no hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y él acepta esta adulación. Eso es peligroso. Cuando usted acepta lo que es para Dios, es peligroso. Y él acepta la adoración y dice que en ese momento Dios lo hirió. Flavio Josefo dice que después de esa mañana a Herodes le entró un dolor en el costado. Y dicen que Herodes se empezó a pudrir de dentro a afuera. Se pudrió en 5 días. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, llevaron el dinero que mandaron de Antioquía a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El que dice que la Biblia es aburrida es porque nunca la ha leído. Siempre lo mismo: pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. La Biblia habla más que eso. Quien empieza a entender a la Biblia adquiere una sabiduría especial. Sean temerosos de la palabra y la prediquen con temor y temblor. Mi Dios y Padre, gracias, porque solo usted es fiel. Vimos lo que hizo con Pedro, vimos lo que hizo con Herodes Agripa, y Señor, le tememos. Ciertamente le amamos, pero también tememos. Ese temor reverente a Dios,
no es el temor a un padre maligno, sino es el temor a un Padre sobrenatural. Le tememos, Señor, y también le amamos. Sabemos que usted es un Dios de amor, pero también de justicia. En medio de nuestra tribulación, grande es tu consolación. Señor, sabemos que nuestra vida está en tus manos, y todo lo que nos acontece, bueno o malo, ayuda para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Por eso, Señor, mi vida está confiada en ti. Está confiada en lo que vas a hacer conmigo, lo que harás con nuestros hermanos y el final feliz que nos tienes prometido en la Biblia, la gloria eterna. Señor, eso no se compara con los sufrimientos que podamos tener en esta vida, que es difícil, pero es más difícil sin ti. Somos tu pueblo gentil, adoptado por la sangre de Cristo. No llames inmundo a lo que yo ya limpié. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros. Gracias por limpiarnos con tu sangre bendita. Gracias porque eres santo, santo y santo. Bendito seas, y para ti sea únicamente toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx www.guillermotorres.com.mx